Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos trasladamos a Argentina, un país muy querido en toda Latinoamérica que lamentablemente ha sido muy golpeado por la pandemia y la industria de bienes raíces fue una también de las más afectadas, sufriendo un parate de muchísimos meses en esta actividad. Vamos a recibir a Mali Vázquez, que va a estar dirigiendo este panel. Mali es de CEDU, de la Cámara de Empresarios Desarrolladores Urbanos de Argentina. También estará Mariela Genone, que es owner de CBS, Desarrollos Inmobiliarios Metro X Real Estate y docente de posgrado. También está Miriam Heredia, consultora de vivienda y hábitat. Florencia Miconi, que es CEO en IMASA, empresa constructora. Y Mali Vázquez estará hablando justamente de este plan de reactivación, intercambiando con nuestras 4 líderes argentinas en este caso. Decíamos fuera de cámaras que puede ser uno de los motivos ser resiliencia y más resiliencia. Mali, un gusto saludarte. Hola Karina, encantada igualmente y tal cual, es así, ese es nuestro lema, pero no por ser mujeres, por ser argentinas, por trabajar, emprender en nuestro país, que ahora, como bien vos decías, vamos a charlar sobre el plan de reactivación para el sector que recientemente el gobierno ha aprobado, se ha aprobado la ley como para poder potenciar la actividad económica. Pero previo a pasar a hablar con estas expertas, Mariela, Florencia y Miriam, quiero contextualizar nuestra situación en unos puntos básicos para poder entender el tema que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, que el confinamiento en la Argentina duró desde el 20 de marzo al 8 de noviembre, es decir, que estamos hablando de 8 meses. En Cava, o sea, en la capital, en Buenos Aires, en la capital de Argentina, y muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, no tuvimos obras, literal, las obras 8 meses paradas. Luego contarles que estamos viviendo un cepo cambiario desde el 2019, o sea, con el otro gobierno, porque en el año de la pandemia comenzamos con un nuevo gobierno. ¿Qué significa este cepo para nosotros? Nosotros en Argentina ahorramos en dólares, invertimos en dólares, pensamos en dólares. No podemos comprar dólar oficial, entonces se compra dólar paralelo, porque seguimos ahorrando en dólares. Se compra el dólar paralelo o blue, como le llamamos. La brecha llegó a ser de más del 100%. Otro de los puntos que les menciono es la inflación que hemos tenido. En un país que se supone parado, sin consumo, tuvimos un 36% de inflación. Y otro dato no menor es que en Argentina, en nuestro mercado, no hay créditos hipotecarios. Así como lo escuchan, aunque suene raro y lógico, es real. A veces hay periodos en los que salen los créditos y al poco tiempo otra vez fueron un fracaso porque la inflación es histórica y no tenemos visión de que esto baje. Entonces, no solo los bancos no lo ofrecen, sino que los clientes tampoco podrían, porque la relación cuota-ingreso es inviable. Así que con este panorama y con la creatividad que nos caracteriza, a todos los argentinos para poder, pese a esto, seguir adelante, seguir emprendiendo y seguir trabajando. Vamos a pasar a analizar con Mariela, que ya se va a presentar y nos va a contar quién es, y ella ha asesorado al gobierno, asesora tanto a privados como a públicos. Marie, ¿qué opinás de este plan de reactivación? ¿Alcanza para dinamizar? ¿Cómo estás, Mari? Bueno, buenas tardes, bienvenida a esta. Estuve siguiendo el evento desde que empezó, la verdad que es muy interesante, qué buena oportunidad para que nos podamos visibilizar todas, que creo que es el objetivo.
Bueno, sí, efectivamente, yo soy contadora, digamos, nos dedicamos específicamente a hacer estructuración y administración de proyectos en este contexto que contó Mali en este país. Así todo creemos que es una de las mejores actividades que hay, una actividad que mueve toda la economía. Aclaro que esto, digamos, el nombre de este panel, que es, digamos, el plan de reactivación, Mali me consulta específicamente por el plan de reactivación y yo digo, bueno, el blanqueo está propuesto como un plan de normalización, ¿no? Es decir, así está planteado, la norma dice que es un plan de normalización para la reactividad de la construcción. El objetivo en sí que persigue la norma es generar, digamos, un nuevo auge dentro de la actividad. Si me preguntas exactamente qué opino, siempre considerando que 1 es más que 0 y en la escala del 1 al 10 lo consideraría un 1 a mi perspectiva, insisto, es más que 0. Tiene muchos puntos, digamos, básicamente se divide en dos aspectos, ¿no? Por un lado, propone de alguna manera lo que nosotros llamamos blanqueo o formalización o exteriorización de la tenencia de moneda, lo cual de por sí conceptualmente supone que esto existe y todos sabemos que esto existe. Entonces, bueno, un poco la idea es generar este ingreso de flujo de dinero informal al circuito formal a través de la actividad de la construcción. Tiene 2 partes, está centrado en el inversor o en el comprador, es decir, la propuesta es hacia ellos con la expectativa o el objetivo de generar de alguna manera una reactivación del sector, ¿no? Por un lado, el inversor lo que se le propone es que pueda exteriorizar su tenencia de moneda nacional o extranjera, para lo cual obviamente lo que debería hacer es ese dinero colocarlo en una entidad financiera, y de alguna manera el beneficio se divide en 2 partes. Por un lado es como este sinceramiento que supone el blanqueo, implica como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, bueno, vos declarás la tenencia de dinero informal y en base a esto no se va a reclamar hacia atrás. Sí, existe el pago de un impuesto especial sobre la tenencia del dinero. Este plan hay que contextualizarlo, que está previsto en un plazo corto, básicamente para lo que son los blanqueos. Son 120 días que se propone para realizarlo, en el cual obviamente si yo ingreso o realizo la exteriorización del dinero dentro de los primeros 60 días, tengo que pagar un impuesto especial del 5%, si lo hago entre los 60 y los 90 días del 10%, y de ahí hasta los 120 días, que es el plazo máximo previsto, la alícuota del impuesto especial que pago por esta exteriorización es del 20% sobre ese dinero exteriorizado. El primer beneficio, como dije, es esto, ¿no? Es este borrón y cuenta nueva. Bueno, no se reclaman impuestos para atrás. Y el segundo beneficio que se propone a inversores está ligado con una condición, ¿no? Es decir, ese dinero solamente va a poder ser utilizado para invertir en la actividad de la construcción, específicamente. No me quiero extender mucho en temas técnicos, vos me frenás, Mali, pero sí quiero contar un poquito. Por ahora, perfecto. Bien, básicamente la utilización del dinero de parte del inversor solamente va a poder ser ubicado en mercado inmobiliario. ¿Qué parte del mercado inmobiliario? Bueno, esencialmente en los proyectos en pozo. Acá la condición es que sean proyectos nuevos o que no tengan un grado de avance superior al 50%. Entrarían también dentro de la categoría de proyectos nuevos. Hay un tema, como decía, el dinero tiene que colocarse en una entidad financiera temporariamente o hasta tanto se seleccione el proyecto en el cual yo voy a invertir. Esa tenencia de dinero puede ser colocada en títulos públicos. Y en base a esto, que acá nos falta definir parte de la reglamentación, la norma es relativamente nueva, si bien se viene hablando hace un montón, fue sancionada a fines de febrero. Y el siguiente beneficio que se otorga para el inversor es, en primer lugar, que pueda, de alguna manera, esa inversión que realice en el mercado inmobiliario, repito, ¿no? Es decir, ese dinero que colocó en el banco, exteriorizando, digamos, el dinero informal que tenía, tenencia de moneda nacional o extranjera, lo coloca en esta actividad, invirtiendo en un proyecto en pozo, de los considerados nuevos, hasta aquellos que tengan un 50% de grado de avance, y ese monto de la inversión, de alguna manera, no va a pagar bienes personales. Acá, claro, bienes personales es un impuesto que recae sobre
justamente personas físicas, en principio no, digamos, no es de los impuestos más distorsivos, ¿no? Esta es la primera por ahí desventaja que yo encuentro, aunque entiendo que está centrado específicamente en el inversor y bueno, de alguna manera esto puede llegar a ser un incentivo. En principio, por ese monto de la inversión que se realice, no se va a cobrar el impuesto, o sea, no va a tener que tributar impuesto a los bienes personales, y a su vez, ese sobre el monto que haya hecho de la inversión, se va a poder tomar como un crédito fiscal de hasta el 1% respecto a lo que le correspondería pagar sobre el resto de sus bienes, ¿no? Sobre la tenencia del resto de sus bienes. Así es como está planteado. Tiene aspectos buenos, tiene aspectos malos, digamos. Básicamente, si tenemos que pensar, digamos, acá nosotros tuvimos otros blanqueos, mejores o peores. Acá, digamos, el mercado recuerda muy bien cómo funcionó el esquema del SEDIN. Muchos hablan de que esto es como el SEDIN, aclaro que no. SEDIN además era un título, acá nosotros no tenemos un título, sí hay una tenencia que está depositada en una cuenta bancaria y que solamente va a poder aplicarse invirtiendo en boletos, ¿sí? O adhesiones a proyectos que estén en pozo. Lo que se va a terminar convirtiendo en un título, pero probablemente con negociación secundaria, si se quiere decir, va a ser justamente ese boleto, ¿no? Que es el que va, al cual va a ir aplicado los fondos. Obviamente la parte buena también es que los fondos exteriorizados, una vez seleccionado el proyecto, y acá tendremos que ver también cómo se reglamenta, insisto, todavía no tenemos algunos detalles, va a poder de alguna manera, va a ser el instrumento a través del cual yo voy a poder sacar ese dinero de la cuenta bancaria, ¿no? Este es el esquema general que está propuesto en la norma. Tiene otro beneficio más previsto también para aquellos inversores que tengan terrenos y quieran colocarlos o invertirlos en un proyecto, siempre que sean personas físicas o sucesiones indivisas, hay un diferimiento en el pago del impuesto a la transferencia de inmuebles, si es que lo aportan o son inversores en un proyecto, ¿no? Esto es algo que se conoce acá comúnmente como canje de terreno. Esta es la otra parte de la norma. Si bien la reglamentación no está, te quiero preguntar algo, a ver si lo sabes, ¿no? Como interés del inversor. Sí. ¿Depositas el dinero en esta cuenta, lo depositas en dólares o en pesos? Y luego al desarrollador le va en dólares o en pesos. Sí, en principio la norma, como está prevista, lo que señala es, hay como, una cosa es la base imponible que se utiliza para el pago del tributo especial por la exteriorización del dinero, este que les comentaba que puede ir del 5 al 20%, y otra cosa es la utilización del dinero. Si deposita dólares, esto, digamos, es como, parece ciencia ficción, pero en teoría, aunque no conozcamos la reglamentación. No sigamos con la frase. Si exterioricé dólares, deberían darle dólares al desarrollador, sí, ¿no? Y si exteriorice pesos, directo, pesos. Los mismos. Habrá que ver cómo se instrumenta. No nos olvidemos que todavía nos falta la reglamentación de qué proyectos son los que calificarían, y cómo van a calificar a los proyectos para considerar si están por arriba o por abajo del 50% para ser sujetos, digamos, en los cuales yo pueda colocar ese dinero, ¿no? Como está planteada la mecánica, es esta, entendemos que debería ser en la moneda en la que fue exteriorizada la tenencia de dinero. Bien, María, ahora voy a seguir con vos. Voy a pasar a Florencia Miconi, una desarrolladora muy jovencita, pero de una empresa de primera línea, de los jugadores líderes. Flor, primero me gustaría que te presentaras y luego que nos cuentes si tenés expectativas, cómo ves vos como desarrolladora este plan de reactivación. Bien, bueno, hola Mali, hola a toda la audiencia que nos está acompañando. Me pone muy feliz esto de que nos ha permitido la pandemia, que es que a través de la digitalización poder comunicarnos en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, así que muy contenta con esta iniciativa y de participar. Bueno, como dijiste, soy CEO de IMASA, una empresa constructora que cumplió el año pasado 30 años, y también soy vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores de Mar del Plata, que es la ciudad donde tiene su sede nuestra constructora. Y hacemos obras para terceros y desarrollos inmobiliarios propios. La verdad que yo la escuchaba a Mariela
Yo creo que esto es como los medicamentos. Hay medicamentos que son paliativos y otros que nos curan la enfermedad. Yo creo que en este contexto, un blanqueo de capitales en el corto plazo va a ser positivo porque va a ayudar, aunque sea que ciertos fondos se vuelquen al sector. A mí me es imposible no remitirme a lo que fue el blanqueo de 2017, donde lamentablemente de 116 mil millones de dólares se volcaron al sector inmobiliario 600 como mucho. No había ningún incentivo para invertir los fondos en el mercado inmobiliario. Y uno dirá, porque por ahí uno escucha cierto político que dice, bueno, por ahí hay sectores que tienen más lobbies que otros, criticando, ¿no?, el tema del direccionamiento de la normativa hacia el sector de la construcción. Lo que pasa que yo que lo veo del otro lado como constructora, somos un sector generador de empleo como ninguno. No hay ningún otro sector, y me atrevo a decirlo, que genere el volumen de mano de obra en la pirámide de la población más vulnerable, ¿no? Porque uno que quizá no tienen primario completo, no han terminado la secundaria, y es una manera pronta de generar trabajo que además le da a la gente el oficio, la posibilidad de después construirse su casa y la posibilidad de crecer, ¿no? Porque la obra es bien vertical, así cortito lo cuento, pero uno ingresa como ayudante y luego a través del conocimiento y de aprender el oficio pasa a medio oficial, oficial especializado, capataz. Además de los gremios que indirectamente empleamos, con lo cual me parece que este remedio, que insisto es un paliativo, sirve de un lado para reactivar al sector, pero del otro lado para generar mano de obra y empleo, teniendo en cuenta lo que ha sido la pandemia en general, digo, no solo para Argentina, para todos los países, lo que ha sido los estragos que ha causado en el empleo. Entonces, yo lo veo con buenos ojos. Quizás sí le veo como negativo el plazo exiguo que pusieron para la multa del 5%, o sea, la verdad que 60 días es un plazo muy, muy corto, así que cuando salga la reglamentación y se publique finalmente en el boletín oficial, que no sé si se publicó ayer u hoy, pero hasta el lunes no estaba publicado, ahí empieza a correr los 60 días y bueno, la verdad que es un plazo corto. Después ya las multas o impuestos, como lo llama Marie, suben considerablemente. Y lo otro que tenemos como aspecto negativo, que es interesante por ahí para la audiencia que nos acompañe, que sea de otros países, es que el gobierno creo que hace un mes y pico, dictó una ley que acá la llamamos aporte a las grandes fortunas, que la verdad que lo que hizo fue poner un aporte extraordinario a las fortunas que no tampoco tan grandes, ¿no? Arriba por el tipo de cambio terminó siendo arriba de 2,5 millones de dólares, y eso ha paralizado al inversor, lo ha visto con mala cara, entonces quizá eso va a ser un freno, como que es medio contradictorio. Se castigó en ese sentido a la gente con cierto patrimonio y ahora quizá eso va a hacer que algunos estén reticentes a adherir a un blanqueo. O sea, esas son las dos cositas que veo como negativo. También me parece que exigir 50% de avance de la obra o menos frena la posibilidad de realizar activos inmovilizados a las desarrolladoras que terminaron edificios y tienen unidades sin vender, que en definitiva si pudiesen venderlo y si el requisito fuera simplemente que el departamento sea estrenar, esos fondos inexorablemente vuelven a volcarse al real estate, porque justamente son los activos que tiene hoy líquidos aquellos que se dedican a desarrollar y que de venderlos lo volverían a destinar a nuevos proyectos. Pero bueno, con todos sus defectos creo que es mejor que nada. Creo que es una oportunidad para aquellos que tienen fondos sin exteriorizar adentro del país, porque el blanqueo de 2017 también sirvió principalmente para lo que fue la exteriorización de fondos en el exterior. Había todo un contexto internacional que también propiciaba, de hecho hemos visto blanqueos en distintos lugares del mundo. Me parece que va a tener más repercusión en lo que es la clase media y en lo que son los fondos dentro del país. Flor, contame si están teniendo consultas. En relación al blanqueo, la verdad que por el Sí. momento no. No, en relación al blanqueo no, me parece que bueno, acá tenemos que hacer un trabajo de difusión. Todavía, como dice Mari, no salió la reglamentación. Hubo gente de las cámaras, de la Cámara de AEB de allá de Buenos Aires que tuvo reunión en economía, me trasladó esto de que en principio sería como dijo Mari, la Nosotros gente también. exterioriza. Fueron juntos, sí, La CEDU, exacto, la CEDU CEDU y también. AEB. Exacto, fue gente de CEDU y AEB. En principio la idea es que la gente deposite en una cuenta especial los fondos y que estos fondos, una vez que los aplique, lo que se pidió es que el desarrollador
mediante declaración jurada manifieste el porcentual de avance del proyecto, porque si no, insisto, o sea, los plazos son exiguos y si pretenden salir a controlar todos los proyectos va a ser imposible. Entonces quizá instrumentar una declaración jurada donde se declare el estado de avance del inmueble, la gente abre la cuenta especial y luego se va y se aplica el proyecto específico. Es bastante similar el mecanismo al CEDIN. Lo que pasa que lo que tenía el CEDIN de atractivo era, primero, que la multa era mucho menor, era un 1,5%. Pero después era similar, también la gente iba, lo suscribía en un banco y después uno como desarrollador iba y lo aplicaba en ese mismo banco y le asignaban los fondos. Esto, bueno, en vez de suscribir un título como era el CEDIN, que la forma, si alguien lo vio físicamente, era como una especie de cheque, lo que va a hacer en vez va a ser depositar directo los fondos en una cuenta especial. El CEDIN lo que tenía que se podía endosar, creo que era hasta 2 veces. Bueno, este caso es distinto, pero bueno, yo pongo expectativa, insisto en que es una medida de corto plazo, después a largo plazo habrá que ver medidas de incentivos fiscales, habrá que ver, como siempre hablamos, de la vuelta del Procrear y de los créditos hipotecarios, pero creo que es un conjunto de medidas y creo que nuestro sector está llamado a ser el sector que ayude, ¿no?, a salir de esta crisis. Insisto, por lo que es la cantidad de empleo directo e indirecto que generamos. Absolutamente. Voy a pasar, después también sigo con vos, Flor, voy a pasar a Miriam. Miriam, quiero que te presentes y me gustaría que nos contaras sobre el acceso a la vivienda, que es tu expertise, ¿no? Y tu asesoría al gobierno también. Muchísimas Las gracias, políticas Mali. de suelo. Gracias, Mali. Gracias a y por las colegas que me acompañan hoy, que son no solamente grandes colegas y grandes profesionales, sino grandes amigas también. Así que, bueno, pequeño tema, el tema del acceso a la vivienda. Es como que todo tiene que ver con todo. Recién cuando la escuchaba a Mariela y a Flor, es como que siempre estamos hablando, muchas veces estamos hablando de medidas paliativas, como decía Flor, ¿no? O sea, y medidas sobre todo exentas a veces de un contexto de otras medidas que deberían coayudarte de manera sinérgica. ¿Por qué digo esto, no? Bueno, hace poco sale la idea de un plan, o sea, sale un programa nuevo, un programa que se llama Mi Casa Construir Futuro, que siempre son auspiciosos los programas, ¿no? Ahora, es necesario empezar a trabajar en un país como Argentina, que tiene más de 4 millones de déficit habitacional, donde realmente el atraso respecto de poder achicar la brecha de este déficit es como muy complejo. Y por otro lado, como decía Flor, la cadena de valor de la construcción es enorme y las oportunidades en un país como el nuestro son realmente muy importantes. Y por otro lado, comparando con otros países, sobre todo de Latinoamérica, Argentina tiene una cantidad de herramientas que a veces ni siquiera las utilizamos. O sea, a veces cuesta, cuando hablaba del CEDIN, yo digo, a veces salen nuevas herramientas sin tratar de pensar que esas medidas que se tomaron en algún momento, empezar a aprender de éxitos y fracasos para reformular y tener una verdadera política habitacional en el tiempo, ¿no? El otro día escuchaba también este Plan Nacional de Suelos, que también en un punto es muy auspicioso porque permitiría a aquellas todas tierras que sean colindantes con bordes urbanos poder de alguna manera empezar a optimizar las infraestructuras y poder generar conjuntos de vivienda y poder generar construcción y movimiento en la economía con una práctica más controlada del suelo. A veces cuando yo me escucho que se piensa en los CEDINES o en los blanqueos y que se va a aplicar en la construcción, por un lado, vuelvo a reiterar, es absolutamente auspicioso. Por el otro lado, salen programas para generar viviendas. Por el otro lado, tenemos que empezar a pensar, o sea, en dónde vamos a plantear esos crecimientos, si es necesario pensar siempre en el crecimiento individual, si hay que pensar en el crecimiento colectivo, de qué manera con este nuevo contexto que se viene armando, acelerado por el COVID y las tecnologías, en las nuevas formas de habitar y las nuevas formas, sobre todo de trabajar, empiezan a cambiar las lógicas
del trabajo, lo que empieza a cambiar también las lógicas de cómo nos acercamos a las ciudades. No me cabe la menor duda que el acercamiento de las poblaciones a las ciudades a través de la revolución industrial hacía que la población sí o sí, para buscar oportunidades, tenía que acercarse a los centros urbanos, y si estos centros urbanos lo podían absorber o no absorber, la movilización sucedía de todas maneras. Hoy por hoy podemos empezar a pensar con estos nuevos modos de trabajo en descentralizar y empezar a refundar los polos que alguna vez tuvimos en todo el país o a lo largo de todo el territorio, y empezar a tener una actitud más equitativa en el tiempo. Y esto, sin lugar a dudas, va a empezar a generar una reactivación, no solamente en los centros urbanos, sino a nivel mucho más regional. O sea, esto de brindar trabajo, ¿de qué estamos hablando? De darle trabajo a la gente, de darle calidad de vida a la gente. Bueno, estos programas pueden ser muy auspiciosos, y cuando decía Flor y Mariela, ¿no?, de estas medidas, que no solamente enfocar a veces en las penalidades, sino empezar a premiar la inversión. Creo que eso es fundamental para incentivar a quien tiene algún fondo para invertir, lo puede invertir en la construcción, entendiendo que eso va a ser un beneficio y que va a tener un premio para poder hacerle eso. O sea, creo que en algún momento va a haber que empezar a dejar de castigar en un punto, empezar a controlar mucho más, y empezar a promover medidas que sean sinérgicas para que la construcción pueda avanzar mucho más y generar mucho más empleo. Estoy totalmente de acuerdo, y esas medidas también para el emprendedor, que no tiene ningún tipo de ayuda, y el riesgo es propio y absoluto, y eso lo sabés vos, Flor, mejor que ninguna en esta mesa, ¿no? Contanos sobre eso, contanos cómo es estar arriesgando todos los días o cada proyecto. Cuando salís con un proyecto nuevo, titubeás, le das para adelante. ¿Cómo es, Flor? En general, bueno, yo creo que uno, para ser desarrollador, emprendedor en general, tenemos que ver el vaso medio lleno siempre, porque si no, cerramos de No entrada. haces nada. Obviamente que lo que no existe en Argentina, a diferencia de otros países, es el apalancamiento mediante el sistema financiero. Esos son casos muy excepcionales. Lo que te puedo decir, 3 obras en todo el país puede haber apalancadas por el sistema financiero, o sea, creo, no más. No es lo habitual. Acá el Repetilo, apalancamiento... porque la audiencia es internacional. No, por Repetilo. eso, como sé que hay audiencia internacional, digo, el apalancamiento de los No proyectos se inmobiliarios vía equivocan, sistema están escuchando. financiero deben ser, sí, ponele que fui un poquito exagerada, Sí. pero no son más que los dedos de las manos, eso se los aseguro. Tremendo. Generalmente pero esto tiene lo malo y tiene lo bueno, porque recordemos la crisis de 2008 de Estados Unidos. Bueno, eso acá en Argentina no pasaría, pero ¿por qué no pasaría? Porque justamente no hay ese volumen de crédito hipotecario, que fue lo que llevó a que Exactamente, lo terminen mismo que en España. ejecutando. Exactamente. Bueno, eso acá no nos pasó en la crisis Ni nos esa va a ni en las pasar. crisis subsiguientes. Recuerden que acá los argentinos cada 10 años tenemos una Te quiero, crisis. Flor, Igual te quiero. en el medio de esos 10 años vamos transitando las crisis, ¿no? Somos como sobrevivientes. Bueno, Sí, sí. entonces eso es lo que no tenemos. Cuando lanzamos un proyecto, ¿qué hacemos? Nos apalancamos, como digo, con fondos genuinos, como a través de inversores que gracias a Dios nos acompañan. Acá recordemos que la genética argentina es mayormente italiana y española, donde está muy arraigado el hecho de la casa propia, de la inversión en inmuebles. Totalmente. Tampoco se equivocan porque históricamente los inmuebles suben de valor y es como yo digo, es una reserva de valor genuina. La tocamos, la tenemos, acá está. Tengo un cliente que invierte mucho en bolsa y una vez fue a pedir que le den el oro que figuraba que él tenía invertido, a ver si realmente estaba ahí para tocarlo. Bueno, esto ustedes lo tocan, lo alquilan, lo venden. Bueno, así que cuando uno lanza un proyecto, obviamente según la dimensión del proyecto, principalmente en los que son grandes, siempre se arranca apalancado con inversores, clientes que nos acompañan. Y después, bueno, se sale a vender. Generalmente los compradores, hacia el final de la obra aparecen los usuarios finales, al principio de la obra aparecen lo que son los inversores, que son generalmente los que apuntan a departamentos chicos. Después, cuando uno termina la obra, todos quieren de 3 dormitorios, pero aparecen sobre el final y al principio aparece el de un dormitorio.
Y así nos vamos apalancando, ¿no? O sea, la verdad que mediante venta en inversores. Yo igual acá con Miriam, que es súper interesante su visión, siempre hablamos, ¿no? Porque yo tiendo a ver a la construcción desde el lado de producto, desde el lado de la mano de obra que genera y el bien que le hace a la sociedad desde el lado de obra que genera. Por ahí no tanto desde el lado de las viviendas que genera, porque es cierto, para eso necesitamos mercado hipotecario o lleva tiempo. Acá sí tenemos audiencia del exterior. Hay países, por ejemplo, donde no es tabú alquilar toda la vida. La otra vez yo estuve con una amiga que vive en Suiza y me dice, yo no entiendo, ustedes inmovilizan toda esa plata, yo prefiero alquilar. Bueno, viste, son visiones. Acá creo que hay que tratar de apuntar a las dos cosas juntas. Por un lado, generar políticas de Estado a largo plazo. Eso sí necesitar financiamiento bancario, pero también apuntalamiento desde la vía del Estado para poder hacer políticas de acceso a la vivienda, en especial para la clase media, porque la clase más baja por ahí accede más con lo que son los planos de vivienda social. Pero bueno, para la clase media, hace poco tuvimos uno que igual fue bastante exitoso, crédito de hipotecario, el que se ajusta con uvas. Pero a la vez, la realidad que tampoco me parece no tanto, Mali, porque yo hablo con amigos míos que ingresaron en ese crédito hipotecario y están pagando una cuota que es inferior a un alquiler y tuvieron la posibilidad de tener su casa. Entonces, si bien vos decís la cuota se disparó, sigue siendo más baja o igual que un alquiler. Y sí, porque también se dispararon, es verdad, Flor, pero se dispararon los alquileres. Bueno. Pero el salario quedó absolutamente retrasado. Ese es un gran inconveniente. Bueno, lo ideal sería que no existiera inflación y que existieran créditos hipotecarios, ¿no? Pero es lo que hay. Pero a la hora de ver el negocio que hicieron y lo que ganaron en dólares, con lo que vale su propiedad hoy en dólares, y si transforman los pesos que están pagando a lo que vale en dólares, hicieron... Ahí no hay discusión. No, porque si no... Claro, digo para también uno como argentino ver los pros y los contras. O sea, nuestro país, el otro día hablaba, sé que en este foro participa la mujer y de hecho son sponsors de Iván Ans y hablaba con él, que es un chico argentino, pero que está desarrollando con Equity and Help en Estados Unidos, y hablábamos un poco temas rentabilidades. Nuestro país, la realidad, da unas rentabilidades que no se consiguen en otros lados. Es lógico, es porque es mayor el riesgo. Si yo invierto en una acción, voy a ganar menos que si invierto en un bono. Y un bono C va a rendir más que un bono AAA. Es la lógica. Pero la realidad, que si la gente que entró en los créditos suba, pasa $, lo que va a pagar el departamento. No perdió nadie, ganaron todos. Ganaron todos. Estamos hablando de una derecha, sino porque si no nos detenemos en ver cómo ayudar a esa gente, en vez de pensar cómo generar más créditos para que la gente que no accedió ya a esos créditos suba, pueda acceder a nuevos créditos, que me parece importante, porque creo que en realidad, no sé, yo tengo muchísimos amigos que entraron en los créditos suba y me parece, así como digo lo malo, digo lo bueno. Creo que fue una buena medida y que sirvió para que mucha gente de clase media acceda, así como el Procrear en su momento fue una buena medida. Nada, o sea, la verdad que yo creo que acá lo que falta como país, digo, es fomentar la confianza. Si nosotros tuviéramos una integridad en las medidas, que esto lo hablábamos con Mari el otro día, hubiera una integridad de medidas, o sea, varias cosas, blanqueo, para que sobre todo lo que son los activos de la clase media, el dólar bajo el colchón, se vuelque al mercado formal, planes de vivienda, exenciones impositivas, como Mariela había participado asesorando al gobierno previo en esto que era la exención de IVA. Bueno, creo que es un paquete de medidas que necesitamos, pero de nuevo me parece que el ladrillo ha demostrado ser la inversión segura, a lo largo del tiempo coyunturalmente puede bajar un poco de valor, pero a la larga el valor lo recupera y en todo el mundo acá nos acompaña gente. En Estados Unidos pasó, o sea, nos acompaña gente, fíjate lo que están los valores en Miami ahora de nuevo, ¿no? Sí. Creo que es una inversión segura. Se recupera. Está demostrado. Sí. Marie, consultas a vos. El inversor todavía no está consultando, ¿no? Nos dice Florencia sobre el blanqueo. ¿A vos el desarrollador? El desarrollador está consultando. El desarrollador sí está consultando. No, para no la quise interrumpir a Flor nuevamente. Pero digo, yo no estoy, siempre digo que en la medida en que se haga algo va a estar bien, ¿no? No es que esté en contra de la medida. Como dije, 1 siempre es más que 0. El punto es que la medida no está enfocada en realmente generar
digamos, una mejora en los costos, ¿no? Que lo hagan más accesibles. En este caso es una medida totalmente aislada en un contexto donde, además de la ley de las del impuesto a las grandes fortunas, se suma una ley de alquileres que tampoco incentiva al inversor, y además simplemente, o sea, es como en el país de la bipolaridad, para las y los espectadores de otros países, en el país de la bipolaridad, digo, esta medida absolutamente desintegrada de un contexto, digo, la medida puede ser buena en otro contexto o integrada con otras medidas. Este era el punto que quería aclarar y no le quise interrumpir a Flor. Claramente que siempre va a ser bueno que se haga algo, pero me parece que el foco, y también como decía Miriam, el foco tiene que estar en la integridad de las medidas, y en algún momento yo he presentado algún informe donde mostrábamos, y lo repito mucho porque más del 50% del volumen, del dinero total invertido en un desarrollo inmobiliario se va en impuestos. Quiere decir que el valor agregado total del dinero entre los impuestos que pagan repetilo, Mari, eso más también. del 50% se va en impuestos. Y de ese total, sí, de ese total, solamente un 2% corresponde a bienes personales, que es el único beneficio que da esta medida. Lo aclaro también porque hay que ser concretos en lo que decimos, y no tiene que ver con que yo esté en contra de la norma. Me parece genial, y además aplaudo a EBE y a CEDU, que han peleado muchísimo y han logrado más generar una coordinación con los sindicatos, con la UOCRA, con todos, digo, con la Cámara de la Construcción. Los súper felicito, me parece que es un gran logro. Es lamentable que sea una medida tan desintegrada en un contexto tan complicado. Me parece súper importante aclararlo, porque si no nos quedamos con la anécdota de que hay un blanqueo, que además siempre conlleva un tema moral, ¿no? Es decir, está bien que haya un blanqueo, sí, porque no siempre debemos quedar la informalidad del dinero en la actividad inmobiliaria. Bueno, porque es algo normal. No nos quedemos solamente en el blanqueo, porque las medidas conllevan un montón de otras cosas, ¿no? Nosotros por ahí estamos tocando más el blanqueo, pero también el tema de las subvenciones. No hablo de este panel. No, digo de la ley, estoy hablando específicamente de la ley que nos quedamos en partecita, sí, ¿no? Y para Flor, que lo debe conocer además muy bien, digamos, en un desarrollo donde todo el flujo de dinero, digamos, circula por las vías normales, por las vías formales, vamos a decir, la carga tributaria es tan alta que necesariamente de alguna manera esto se compensa solamente en precios, con lo cual el beneficio que le das al inversor, por un lado, digo, si esto no está integrado con otras medidas que de alguna manera permitan también al desarrollador que tenga el incentivo, ¿no? Porque podemos incentivar al inversor, pero el desarrollo, acá estamos hablando de toda gente que de verdad, que es como Flor, digo, tienen una cabeza súper positiva, por eso no pude evitar decirle te quiero, porque digo, le ve lo positivo a todo, y yo la recontra felicito. Yo soy contadora, tengo transformación, y las cosas, igual, nada, quiero ser como Flor, pero a lo que voy digo es que necesitamos... Cuando sea grande quiero ser como Flor. Cuando sea grande quiero ser como Flor, y no me quiero quedar en la anécdota, digo, de que hay un blanqueo que puede incentivar. Genial, está buenísimo, pero está totalmente fuera digamos, del programa general de lo que necesitaríamos. Es un gran puntapié a lo cual le hacen falta muchas medidas, ni que hablar del contexto que está absolutamente fuera de nuestro control. Esto era lo que quería decir, porque me parece importante que hablemos de todo, y digamos, ya que tenemos la posibilidad, a Flor y a Miriam, bueno, a Mari también, la respeto un montón, pero me parece que es importante que seamos sinceros cuando comunicamos, aun cuando estamos hablando para mucha gente. Me parece perfecto. Miriam, ¿querías agregar algo? ¿Ibas a hablar? Sí, quería agregar algo, pero disculpe, se me conectó un segundito. Rápido, que ya cerramos y... Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Argentina, para quienes no conocen tanto como este movimiento de Argentina, es sumamente querida. Las crisis han pegado muchísimo. Hay muy buenas ideas, hay muy buenas herramientas, pero si la macroeconómica no ayuda a todas esas herramientas, por más buen plan, por más buena medida, esa medida no puede seguir adelante. Argentina ha desarrollado, como no tenemos créditos hipotecarios, que yo coincido también con las chicas, que los créditos SUBA han sido muy buenos en su momento, pero con la crisis macroeconómica, obviamente, no pudieron prosperar, y casi el 80% de la gente que aplicaba no cumplía los requisitos después, y ahí se generó un valor de viviendas que tiene que saber qué se va a cantidad de viviendas para poder entregar a la gente de alguna otra manera, que no sea necesariamente pensar en qué tener la casa propia, sino otras opciones que se ven en el mundo. Bien. Pero Argentina
crecido en función del fideicomiso, es algo que quiero que realmente se tenga en cuenta porque los fideicomisos en Argentina han logrado llevar adelante obras de construcción sin créditos, sin apalancamientos, y es una herramienta... Es para otro capítulo. Ese es un capítulo súper interesante también para poder contar a la gente de qué manera trabajamos. Chicas, les agradezco muchísimo por este panel, y la tarea de reactivación es difícil, la sabemos, pero estamos ahí en la lucha y no bajaremos los brazos. Me quedo con hacer planes integradores y sostenibles. Gracias. Gracias. Gracias a todas, Mali, realmente esos 2 puntos que decías son muy importantes, como reactivar, pensando siempre en el futuro, y bueno, que en ese futuro a veces sí implica que va a volver otra crisis, ¿no? Muchísimas gracias, realmente, para poner el panorama hacia América Latina. Es muy importante las puntualizaciones que hacían para entender por qué Argentina funciona como funciona, y realmente a veces con muchos héroes que forman parte de que esta reactivación realmente ocurra. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karina.